Algo importante que quiero que quede claro es que las lesiones en pierna no es lo mismo que en diabetes. Entonces puede ser un paciente con diabetes, ¿sí? Pero que tenga una úlcera. Esta es una paciente con diabetes que además tiene una artritis reumatoide, ¿sí? Y lo que tenía es una úlcera por una vasculitis, ¿sí? Esta paciente también tiene una vasculitis innominada y esta paciente tiene un síndrome varicoso. O sea, tienen diabetes pero tienen otra causa de estas lesiones. Como recordamos, dijimos antes esto, y esto es lo que le contaba. Nosotros habíamos visto que decíamos que entre el 1 y el 4% a nivel mundial padecen de diabetes. Este es un trabajo latinoamericano que hicimos, en el cual pudimos participar y vimos que hicimos un día un relevamiento en la internación de, fíjense todos los países que participaron de esto, enrolamos más de 11.000 pacientes. Eran pacientes que estaban internados, entonces era de los que estaban internados, cuántos tenían diabetes. Y lo segundo era cuántos estaban internados por pie diabético, ¿sí? Y nosotros vimos que teníamos el motivo de internación por causa del pie diabético era el 3,7%. Y el 20% de los internados tenía diabetes, ¿sí? En este trabajo pudimos participar. Y después hicimos un segundo trabajo que todavía no está terminado de presentar, que es la bacteriología en lo que encontramos en los pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, habíamos visto este gráfico, y entonces vamos a ver que los pacientes tienen lesiones infectadas en el 60% de los casos, que las úlceras en general son neuroisquémicas en el 50%, que neuropáticas puras van a ser en un 35%, e isquémicas puras en un 15%. Cuando vamos a ver las lesiones entre lo que es neuropática, isquémica y neuroisquémica, vamos a ver que cuando tiene predominio de la pérdida de la sensibilidad, obviamente va a ser a favor de neuropática. Y si duele, va a ser más a favor del isquémico. Pero cuando tenemos una neuroisquémica va a depender de cuál pesa más, si lo isquémico o lo neuropático. Que va a tener o no hiperkeratosis en la neuropática, mientras que en la isquémica va a tener necrosis, o sea, muere el tejido porque no le llega la circulación. Y cuando tenemos ambas, va a tener una hiperkeratosis no tan importante, ¿sí? Y vamos a ver que el hecho de la herida en general, en la neuropática, que todavía conserva la vasculopatía, va a ser rosada y granulante, mientras que en la isquémica no le llega circulación, por lo cual va a estar pálida, escamada, va a tener una mala cicatrización. Y cuando es neuroisquémica, bueno, lo mismo, vamos a ver qué pesa de esto. Un pie con pulso y caliente va a ser a favor de lo neuropático, y frío y con pulsos ausentes o débiles del isquémico. Y siempre lo mismo en la neuroisquémica. ¿Cómo está la piel en general del pie? Lo vamos a ver si está seco, si tiene grietas y demás a favor de lo neuropático. Si tiene un retraso en la cicatrización, a veces tienen heridas muy pequeñas por un roce de calzado muy pavo, que no cicatrizan, y es porque obviamente no tienen buena circulación. La localización, y esto es importante porque nos hace pensar en una primera instancia, a simple vista, dónde va a estar el problema. Las lesiones en general de tipo neuropática van a estar en todo lo que significa roce o presión. Entonces lo vamos a ver en la planta del pie, que es todo aquello que va a soportar el peso del propio paciente. O en aquellos lugares donde roza, ¿sí? La parte superior de los dedos, el lateral del alus con el calzado. Mientras que en la isquémica van a estar, recuerden el angiosoma que les mostré antes, en esos lugares donde la extremidad más importante y chiquitita de esta arteria no le va a llegar circulación, por lo cual lo vamos a ver en las puntas de los dedos, en los bordes de las uñas, en los espacios interdigitales, porque recuerden que el angiosoma iba mitad de un dedo, mitad del otro, con lo cual son lugares típicos para tener estas lesiones. Cuando es neuroisquémica va a tener lo mismo, siempre un predominio de uno o del otro. En este, que también vemos el diagnóstico diferencial, le vamos a agregar los anexos cutáneos, donde vamos a ver la fragilidad y la uña diferente, ¿sí? Con onicomicosis, onicogrifosis, mientras que y pérdida o no de los anexos, por ejemplo, de la piel, del vello, del dorso del dedo, ¿sí? Y después el tamaño de la úlcera, de las lesiones,
va a depender mucho también del tipo de evolución, porque no es lo mismo una lesión, por ejemplo, con un roce de un calzado, que puede ser pequeña, mientras que en general las de tipo vascular, dependiendo del vaso que esté comprometido, va a ser la extensión que tenga. Y recordar que la úlcera neuropática entonces ingresa desde adentro hacia afuera el problema, con lo cual cuando llegamos a estas circunstancias ya estamos tarde. ¿Qué vamos a encontrar acá? En general, el callo, ¿sí? La hiperkeratosis, y ya nos están diciendo que este pie es de arriba. Entonces, deberemos indicar una plantilla, un acondicionamiento del apoyo para evitar que esto progrese. Estas son las localizaciones de las úlceras más típicas, donde vamos a ver arriba por roce, por calzado, el borde del hallux, del quinto dedo, y las que están por debajo en general son más de índole neuropática. El roce de los dedos, del primer dedo o del primer metacarpiano y lo mismo del segundo. ¿Podés volver para sí. Ahí? La otra. ¿Cómo le indicarías en ese pie una descarga, una plantilla de descarga? ¿Cómo le indicarías? A esta altura, acá, lo que le vamos a indicar al paciente es que haga una podografía primero, que es el estudio donde vamos a ver cuál es el hiperapoyo y en dónde está, porque probablemente tenga más de un sector complicado, y ahí después, en base a esa podografía, se le indica la plantilla. En realidad la plantilla se hace acorde a la podografía. Hay ahora unas plantillas inteligentes que se llaman Edwards, que se ponen en el pie y el paciente camina, porque ¿qué pasa? Cuando vos haces la podografía, la estática, el paciente pisa y está. Que no es lo mismo que cuando el paciente camina. ¿Por qué? Porque cuando el paciente camina puede tener un tobillo o un arco vencido, entonces camina más con la inclinación interna o la externa, porque por ejemplo tiene alguna hiperapoyo diferente. En la que se hace la podografía dinámica computada, el paciente camina y hay una cámara que ve la filmación del pie y pasa por una corredera que tiene los sensores. Eso sería como lo ideal. No todos lados lo tienen y el tema después es el costo. Cuando vos pedís una podografía hoy que va con plantilla incorporada, depende del lugar, estamos hablando de 6.000 pesos, 5.000, entre 5.000 y 6.500 pesos. Que un paciente hospitalario se nos complica esa situación, ¿sí? En la medida que el paciente se va encontrando de acá en adelante, lo que le ofrecemos la descarga es el no caminar. Entonces, después vamos a ver más adelante qué descargas le ofrecemos. Una bota de Walker es lo más barato que le podemos ofrecer, que es una bota que tiene cierta rigidez, entonces la mayoría de estas lesiones están en antepié. Al ser rígida esta bota, lo que hace es que el apoyo del antepié no lo pueda realizar de la misma forma, entonces no le carga el peso. Después vienen unas sandalias, se llama sandalia tipo de arco, que le falta la mitad anterior del pie, la suela, entonces el pie queda emboladizo, queda flotando, entonces vos caminas y esa parte nunca apoya. Eso después lo vamos a ver más adelante. Bueno, y acá les traigo un nuevo concepto, ¿sí? Que es importante entender, que es el ataque de pie diabético, ¿sí? O si lo van a buscar en la bibliografía, se llama foot attack. Y ahí vamos a ver que esto que veníamos viendo hasta ahora es todo paciente que podíamos atender en el consultorio, lo podemos ver en el centro de salud, y acá es donde tenemos que aprender a abrir los ojos para saber dónde derivar, porque depende de nosotros que el pie o la pierna siga conectada a la persona después de haberlo evaluado. ¿Qué es el foot attack o el ataque diabético? Es la inflamación, necrosis del tejido que es rápidamente progresiva, tiene compromiso sistémico o no, ¿sí? O sea que puede estar el paciente escéptico y eso es fácil porque uno lo puede ver, pero entender que eso le puede llevar a comprometer la vida del paciente, que tiene alto riesgo de amputación y que, como vamos a hablar en stroke o en infarto de miocardio, el tiempo es tejido. Todo el tiempo que nos demoremos en que ese paciente lo vea alguien que está entrenado para ver y resolverle la situación, corre el riesgo de que pierda el pie o la pierna. Es importante, como decía, el reconocimiento porque
en la situación en que la vamos a ver con infección, con isquemia o la causa neuropática que le esté llevando a esa situación, puede hacer que ese tejido pierda rápidamente la vitalidad y no quedar otra situación que o resecar tejido amplio o la amputación del paciente. Y entonces acá, como hablamos de las horas de oro en el trauma, en todo lo que es emergentología, también acá lo vamos a homologar el ataque de pie diabético con el infarto de miocardio y con el stroke, ¿sí? Donde ese tiempo de oro que nosotros lleva el paciente a la consulta y la actuación rápida hace que el paciente tenga o no la posibilidad de perder una extremidad. Entonces vamos a ver que hay tres tipos de ataque de pie diabético que podemos tener, que es el infectado, el neuropático y el isquémico. El infectado, vamos a ver que obviamente signos de flogosis. El neuropático nos puede hacer creer que tiene signos de flogosis y en realidad es una mala interpretación. Y el isquémico a veces reduce más fácil porque podemos ver ciertas lesiones que son fácilmente identificables. Bueno, vamos a ir desarrollando cada uno y qué haríamos con cada uno. ¿Qué va a tener el pie diabético infectado? Vamos a ver que este paciente va a presentar inflamación, puede tener eritema, colecciones, vamos a ver en este pie, donde vemos que tiene un eritema que llega hasta casi el tobillo y tiene una lesión violácea que a veces el paciente puede malinterpretar que fue por el roce de un calzado. Que tiene tejido desvitalizado que puede ser una zona pequeña o tener, como mostré en una foto anterior, que tenía toda la necrosis de casi todo el pie. Que puede tener edema localizado alrededor de esta lesión o puede ser generalizado al pie o todo el miembro completo. Y que puede tener o no signos de flogosis. ¿Qué podemos hacer rápidamente para ver? Utilizar el Q-SOFA, donde vamos a ver frecuencia respiratoria, tensión arterial y signos que tengan o compromiso de deterioro del sensorio. Con esas tres cosas es fácil que podemos chequearlo en nuestro paciente y decidir que ese paciente tiene un compromiso del estado general que requiere internación inmediata y asistencia en una internación, que puede ser en una sala general o terapia intensiva. Vamos a ver que estos pacientes en general pueden empezar con un factor que ya tenía predisponente, como esta úlcera, los factores desencadenantes, en el cual vamos a ver que puede tener además un roce de un calzado, una infección que parecía menor, un traumatismo. Esta persona es un paciente que tiene una panadería en el cual está muchas horas de su día parado. Mide casi 1,90, pesa 120 kilos y tiene una fijación de este primer dedo, donde esta es la tercera vez que hace un mal perforante plantar en esta situación. La primera vez que lo conocí tuvo una infección del pie que comprometía todo el pie, estuvo internado, se le hizo una resección del dorso del pie que cicatrizó y evolucionó bien, pero por sus factores de riesgo que tiene no usa la plantilla, está todo el día con la Crocs porque le parece cómoda y termina nuevamente volviendo a la misma lesión que ya la cerramos por tercera vez. La última termina acudiendo con un dedo aumentado de tamaño y tenía una osteomelitis de este dedo. Así, ¿cómo puede ser que el paciente reincida? Y sí, es común que el paciente por distintos factores uno lo cicatriza, lo cubre y demás y nuevamente al tiempo aparece con estas lesiones. ¿Qué vamos a ver? Si tiene inflamación, puede ser extensa o no, puede tener presencia de pus y de tejido desvitalizado, ¿sí? Colecciones, a veces vamos a ver otra foto que en realidad la piel superficial tiene solo un eritema y por debajo tiene colecciones purulentas que van a drenar a través de las distintas fascias y algo que parece que simplemente con un antibiótico por boca sería suficiente, en realidad tiene que entrar al quirófano y desbridar un pie que a veces hay que abrirle toda la planta del pie para poder sacar los abscesos profundos que tiene. Esto es importante de entender y recordar. El pie a nivel plantar tiene tres compartimientos, un central, uno interno y uno externo, ¿sí? El lateral y el central. Nosotros vamos a ver que
cuando vemos el pie en un corte coronal, tenemos la fascia dorsal y la fascia plantar. ¿Y esto por qué es importante? Porque a través de las vainas de los tendones escurren los procesos infecciosos y entonces una herida que comienza acá puede comprometer la parte anterior del pie, o una herida que empieza en la parte de la planta del pie termina generando un absceso en la región dorsal. Esto, más allá que podemos o no saber la anatomía, es importante conocerlo porque también, obviamente, para el cirujano va a ser mucho más importante porque va a ver dónde tiene que hacer el drenaje, el desbridamiento y qué tipo de cirugía va a tener que hacer. Pero para nosotros nos va a servir para abrir los ojos. Este paciente consulta, en realidad, por esta herida, que cuando lo reviso, en realidad tenía esto, y el foco estaba acá, atravesó la fascia y lo que nosotros hicimos objetivable era en el dorso del pie. Entró a quirófano, este paciente se le hace la resección del absceso que tenía en la región plantar y dorsal y se evoluciona cicatrizando y teniendo su pie con algunas cicatrices, pero en sus condiciones. Si uno mira, este paciente tiene otras cosas, tiene dedos en garra. Entonces, si miramos acá, esto fue generado por un hiperapoyo del quinto dedo, tiene, mirando acá, también un hiperapoyo del segundo, y entonces este paciente, no solamente que en su momento estuvo internado, hizo antibióticos, se lo operó, se le dio una descarga, y él ahora actualmente usa plantillas, ¿sí? Para tratar de que esto no vuelva a suceder. ¿Qué es importante y cómo lo vamos a evaluar? Vamos a buscar los signos de flogosis en nuestros pacientes, es decir, inflamación, eritema, aumento del dolor, ¿no? La tetrada de Chelsea, que ya la conocemos, y vamos a dividir en tres. Un paciente con lesión leve, moderada o severa. ¿Cuándo el paciente tiene una lesión leve? Cuando... Mi paciente tiene una herida leve cuando la celulitis o el eritema tiene menos de 2 centímetros, ¿sí? Y está limitado solamente a la superficie, a la piel y no más que eso. Que es algo muy común que podemos ver y entonces ese sí lo podemos manejar de forma ambulatoria. Cuando tiene moderado, ella tiene más de 2 centímetros de extensión o tiene compromiso a capas más profundas, ¿sí? Con compromiso que se pueden ver, recuerden que, como les decía, el pie tiene piel y muy poco de tejido blando alrededor, entonces fácilmente tenemos tendones expuestos y la articulación y el hueso, con lo cual rápidamente puede llegar a ser una osteomelitis. Y en el compromiso severo vamos a ver todo lo mismo, pero a eso le vamos a agregar el componente sistémico, ¿sí? Va a estar hipotenso, va a estar con acidosis metabólica, va a tener inestabilidad hemodinámica, y esto va a hacer que, obviamente, el paciente no solamente que tiene que estar internado, sino que probablemente requiera una unidad de cuidados intensivos. Y uno dice, ¿un pie diabético tiene que ir a terapia intensiva? Y a veces sí. Doctora, ¿qué método se usa para evaluar ese pie? Por ejemplo, tomografía, resonancia, para ver las colecciones. Bueno, si uno tiene acceso, ¿sí? Como lo más básico, una ecografía. ¿Sí? No tengo otra cosa más que lo básico, una radiografía. Si yo espero ver osteomelitis en una radiografía, estoy mal porque puede llevar tiempo. Entonces puedo tener una radiografía normal y tener una osteomelitis, ¿sí? Para que se vea la osteomelitis significa que el proceso ya lleva de 4 a 6 semanas, con lo cual, digamos, lleva su tiempo. La ecografía sirve, lo ideal sería una tomografía, ¿sí? Pero no todos tienen acceso a una tomografía, a veces en algunos lugares. Y va a depender. Y cuando no tengo, a veces, opciones, tengo un pie flogótico, tengo que hablar con el traumatólogo y lo tiene que entrar, aunque sea a ciegas, a quirófano. Porque lo primero que hay que hacer es desbridar el foco infeccioso. Porque eso va a seguir progresando y esa infección puede llegar a generar una isquemia, porque al comprometer los vasos por un compartimental, el pie termina necrosado y si dejo pasar 2 o 3 días a la espera de conseguir la tomografía y demás, el paciente pierde el pie.
estamos más acostumbrados, a veces con el ojo entrenado, a veces nos centramos sin método diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tiene un abombamiento en la planta del pie y demás. Lo ideal es una tomografía, ¿sí? Para esto que es infeccioso. Después es distinto cuando vamos a hablar de un pie neuropático. En tomografía nosotros podemos ver hueso y ¿qué vamos a pedir? Cortes axiales y coronales, ¿sí? Porque lo que vamos a ver es los posibles abscesos que pueda haber localizados en sitios donde por ahí un corte axial no nos va a alcanzar. Recordar que esto es una emergencia, como hablamos de otra cosa, es una emergencia infectológica, trabajar sobre un pie diabético, internarlo, cultivarlo y ponerle los antibióticos. Después vamos a hablar de qué antibióticos y demás, y después de esto cambió mucho, por ejemplo, la bacteriología en el último tiempo. Era muy común que un pie diabético, ciproclina, ¿sí? Ciprofloxacina, clindamicina, es como el Padre Nuestro todos los días. ¿Qué vimos? Hay mucho estafilometil-IR, ¿sí? Estafilometicilino resistente, y ya los gérmenes de la comunidad ya no son tan sensibles, y dependiendo, no es lo mismo un paciente con un cuadro leve, con un moderado severo, donde ahí vamos a ampliar la cobertura del esquema antibiótico con gram negativos más resistentes. Con lo cual, hoy no es de elección poner ciprofloxacina y clindamicina, sino de elección es poner piperacilina más taxobactam, vancomicina si sospechamos la lesión por un estáfilo, y el agregado no de antianilobios según, digamos, las características del pie. Bueno, recuerden que les dije, hay un isquémico, un neuropático y un infectado. Bueno, el ataque de pie diabético neuropático, vamos a hablar de lo que es el pie de Charcot, que es más común de lo que uno cree, ¿sí? En realidad, el problema es que no se diagnostica, no que no haya. ¿Qué es el pie de Charcot? Es un proceso deformante y destructivo que tiene un aumento de la morbimortalidad para el paciente, porque muchas veces pasa como no diagnosticado, le va a generar una inestabilidad en el pie y puede generar amputaciones por las deformidades que ocasiona el no trabajarlo y no tratarlo en su momento. Es típico de los pacientes con diabetes, o sea, no hay un pie de Charcot en un paciente que no tenga diabetes, que está asociado a una polineuropatía y a la neuropatía autonómica, que vamos a ver cuáles son las dos teorías que tienen, que en general son pacientes que aparte asocian a traumatismos crónicos de ese pie y que recuerden que en diabetes hay una anormalidad del metabolismo óseo. Eso para otra charla, pero hay un montón de anormalidades en el metabolismo óseo que tiene que ver en un paciente con obesidad, con diabetes. Hay trastorno de la esclerotina, que es una hormona que junto con otras hormonas son las que se encargan del metabolismo óseo. Hay un recambio del metabolismo óseo alterado, con lo cual hay un sinnúmero de connotaciones que tiene ya ese metabolismo óseo alterado, más sumado a la neuropatía, puede generar unas lesiones de este tipo. Es una enfermedad que es importante tener en cuenta porque genera una discapacidad, después vamos a ver unas fotos, una discapacidad importante en las deformidades, provoca una laxitud de los ligamentos y demás, con deformidades que son incompatibles con poder caminar como una persona normal bipedestando, o sea, necesita ciertos acondicionamientos de este pie para poder caminar, cirugías correctivas de algo que si uno lo toma en un estadio temprano evita que eso suceda. Y entonces tenemos las distintas teorías. Tenemos si uno ve bibliografía, en la mayoría dice que hay una cuestión incierta, que no se sabe cuál es la causa de esto, y en otros hay dos teorías. Una neurovascular, donde habla de que lo que hay es un aumento, ¿se acuerdan que yo les dije que hay un aumento de los shunt arteriovenosos, ¿sí? Que generan, por ejemplo, el aumento de la sigurgitación de las venas en los pies, ¿sí? Bueno, esos mismos shunts arteriovenosos estarían dentro del tejido óseo, ¿sí? Y que obviamente estos shunts son manifestaciones de una neuropatía autonómica, que, como les decía, la cardíaca, la de vejiga, también está dentro del hueso y genera un proceso inflamatorio, ¿sí? Que muchas veces se homologa a una cuestión infecciosa, pero que en realidad es todo un proceso inflamatorio que termina generando una
activación de los osteoclastos, con lo cual aumenta la resorción ósea y la no neoformación. Entonces genera huecos, podríamos decir, en el tejido óseo, eso lo debilita y con la presión que uno ejerce al caminar del propio peso va a ir generando deformidades. Hay una destrucción ósea, ¿sí?, que va a generar en un primer momento ese proceso inflamatorio, pero que posteriormente va a consolidar en algún momento esas fracturas óseas con una mala consolidación y después va a terminar generando una deformidad. Pero también hay otra teoría, que es la neurotraumática, que dice que en realidad la causa de esto es que porque tiene muchos traumatismos y tal vez estos yunques que están dentro del hueso van a generar que de forma repentina haga un proceso inflamatorio generalizado en el antepié o en el retropié. Entonces vamos a definir el Charcot agudo y del crónico. El agudo es aquel que tiene el proceso activo en ese momento, donde hay una reacción inflamatoria pronunciada, hay una causa que puede ser desencadenada o no, a veces un traumatismo importante, en otras el paciente no lo recuerda. Esto va a generar un proceso inflamatorio donde el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina beta van a ser las vedettes de esta situación, y lo que genera es una mayor expresión del NF-kappa beta y va a generar un aumento de la osteoclastogénesis y del trabajo de los osteoclastos, con lo cual va a haber una resorción ósea con disminución posterior del trabajo de los osteoblastos, ¿sí? Entonces, en la balanza de la resorción y la neoformación, predomina la resorción y disminuye la neoformación, generando este proceso inflamatorio con cavidades, ¿sí?, dentro del hueso, que va generando una debilidad en esta estructura ósea. ¿El paciente tiene dolor, doctor, en el reposo? No, no tiene dolor. Y una característica que en general genera la duda es que por estos yunques el pie está rojo, caliente e hinchado. Entonces, a los ojos de cualquiera que dice, está infectado. Entonces, ¿qué hace? Le dan antibióticos, ¿sí?, y el paciente sigue caminando con sus dos pies sin problema. El proceso sigue la evolución, empiezan a cambiarle de antibiótico porque no se le va ni lo rojo ni lo caliente, entonces empiezan a cambiarle de un antibiótico, de otro, y el paciente a veces te llega a vos con una historia de 2 meses que le pasaron por un montón de antibióticos, donde el paciente te dice, lo rojo no se me va, ¿sí? ¿Le duele? No me duele nada, se toca, y cuando vos le haces, por ejemplo, el control de la percepción de la sensibilidad, te das cuenta que el paciente tiene una pérdida de sensibilidad protectora. Entonces ya sabés que es un paciente neuropático. Entonces un paciente que tiene un pie rojo caliente, tiene pulsos y no tiene dolor, pensar como primer cosa que sea un Charcot, y no, pero no podés excluir. Entonces después vamos a ver el algoritmo que tenés que pensar en descartar primero lo infeccioso, que es lo que puede poner en riesgo el pie, y descargar, hacer que ese paciente no siga caminando sobre ese pie. Una pregunta. Sí. ¿Cómo hago el diagnóstico diferencial entre una osteomielitis y esta lesión? Vamos a ver. El pie va a tener 3 situaciones, ¿sí? En primera instancia se produce una desintegración y ruptura de la estructura ósea. En una segunda etapa se activa la neoformación, es decir, los osteoblastos pasados de etapa aguda que hablamos antes van a empezar a trabajar. Y termina formándose la consolidación en deformidad, porque es como, hagan de cuenta que tiene una plastimasa, que cada hueso se transforma en una plastimasa y vos seguís caminando y con tu peso se va aplastando toda esta formación normal que tiene el hueso y se hace como un bollo de todos estos huesos, ¿sí? Con lo cual empieza esta consolidación a generar deformidad, el pie se va a terminar enfriando, desaparece el eritema y demás, pero va a generar una importante deformidad. Entonces, El diagnóstico de un Charcot, ¿quién lo hace? ¿El traumatólogo? no, nosotros, digamos, si tenés experiencia, lo hacemos nosotros los clínicos, ¿sí? Un paciente que se hace en una resonancia, o sea, si vos querés el gol estándar, una resonancia. En la resonancia vos vas a ver el edema óseo
el edema del tejido blando y la no presencia de absceso, por ejemplo, de infección, ¿no? Ese paciente lo que hace es no puede caminar, automáticamente le tienen que poner o muletas, silla de ruedas, no puede caminar, ni siquiera en este caso no sirve ponerle una bota y que siga caminando, no tiene que pisar, porque están todos sus huesos como blandos, ¿sí? No es la realidad, pero bueno, todos esos se van consolidando y deformando, con lo cual este paciente que, como decimos, tiene una neuropatía motora, tiene una neuropatía sensitiva, más esta neuropatía autonómica, que encima puede llegar a tener, aparte de un Charcot, arteriosclerosis, porque dijimos, un paciente que tiene neuropatía tiene altas chances de tener arteriopatía también. Entonces, si le va sumando factores de riesgo, hace que este pie, si tiene un Charcot, también se puede infectar y también puede estar isquémico, ¿sí? Con lo cual, la palpación de los pulsos es importante y la inspección del pie en general. Y te vas a dar cuenta cuando vamos a ver la deformidad que tienen. Una cosa que no tenemos acceso, pero es la termografía. Algo típico que tiene el Charcot, tiene 2 grados más el pie que está neuropático que el otro. ¿Sí? Este pie de Charcot, que en general es asimétrico, es decir, no tiene los 2 pies por igual en el mismo momento, si bien puede tener la pérdida de la sensibilidad protectora en los 2 pies, pero en general los 2 pies no hacen Charcot, solamente uno de los pies. Entonces, uno puede tomar la temperatura, lo que no nos sirve es tomarlo con el termómetro que tenemos habitual, ¿no? La termografía sería, hay algunos hospitales que tienen y es fácil de ver cómo, si uno ve bien, en realidad estos 2 pies que parecen ser iguales, si vos mirás este tiene acá un arco en el que del otro lado no está, el ancho de este pie es un poquito más angosto, este es más ancho que el del otro lado. La forma del pie, ven que acá tiene la concavidad que tiene del arco, que acá no la tiene. O sea que si uno lo mira, hay ciertas cosas para el ojo más entrenado por ahí que estamos acostumbrados a decir que a este pie le está pasando algo por lo menos. Y acá vemos las 3 etapas, ¿sí? El pie al inicio está rojo, caliente y edematizado. Entonces uno se puede tranquilamente decir, uy, esto está infectado, ¿sí? En realidad cuando chequeamos, ¿sí? No tiene los signos típicos de flebosis, pero no hay que dejar de pensarlo. En la segunda etapa, o en la primer estadio, vamos a ver que hay microfracturas que por ahí por la radiografía, por eso te digo, no lo vas a ver, y sí lo vas a ver con la resonancia. Si no tengo resonancia, ¿sirve la tomografía? También me sirve. Mejor información te lo va a dar la resonancia. ¿Por qué? Porque sin contraste me va a dar informes de partes blandas y de parte ósea. La tomografía, si no tengo otra opción, también me va a servir. Cuando ya paso al estadio de que se va enfriando este pie, como ven, hay un bollo de hueso. Está todo junto, consolidado, y después lo que genera ya son las deformidades de esta consolidación. Vemos este es un pie, ¿sí? Esto es un Charcot, que ven la fisonomía del pie, no es la misma que habíamos visto, un pie que es ancho, no tiene los arcos, además vemos que tiene dedos en garra. Este es un paciente que yo atendí donde viene a mi consulta así de primera vez. Acá, imagínense que esta deformidad es, el pie está como al costado de donde debería estar, ¿sí? Acá donde termina. ¿Y qué consulta el paciente de primera vez? En realidad me viene a ver por esta úlcera, donde esto que está acá abajo es el maléolo. El maléolo del tobillo, o sea, está desfasado el pie con el tobillo, ¿sí? Y más allá, ¿En la más planta allá. un injerto en esa planta? O? ¿Eh? ¿Esa es la planta del paciente o No, un la injerto? planta del paciente. Es la planta del pie del paciente. Obviamente este paciente no camina y normalmente tiene una bota especial. ¿Es funcional ese pie, doctora? O? No, es para funcional. Imagínate, este señor tiene un pie, una pierna acortada. ¿Por qué? Porque está desfasado el pie con la pierna. O sea, ya tiene la pierna más corta por eso. ¿No se plantea la amputación en este caso y se equipa después el paciente para...? No, por suerte hoy hay traumatólogos que se encargan de corregir esta deformidad y que le podemos ofrecer al paciente alinearle el pie. ¿Cuándo se
de caliente o en el estadio 0 y 1, ¿sí? Esto ya se hace cuando el pie está frío, ya consolidó, quedó lo que quedó y después veremos cómo lo refaccionamos en cuanto a que hay material de osteosíntesis para poner y demás. Traumatólogos que manejen pie de Charcot, muy pocos, ¿sí? Y en lugares muy especializados. Fíjate que este paciente, ¿sí? Se le curó la úlcera, de que así vino a mi consulta, así quedó después, pero esto es el maléolo. Este paciente usa una bota especial, ¿sí? Que tiene unos arneses donde le acomodamos, digamos, el pie, que trate de alinearlo con todo un material de descarga de los costados que tiene acondicionamiento de almohadas de todo alrededor, porque cada cosa que apoya, este paciente no se puede calzar con un zapato común y corriente. No le entra el pie, el ancho que le tiene no le entra el pie y se sigue caminando. La laxitud que tiene en los ligamentos que tuvo acá y acá le generó esta deformidad. Este otro paciente vino el otro día, hace poco, ¿sí? Si vos mirás en primera instancia este pie, parece no tan malo, ¿sí? Un pie que vos lo mirás de ese costado. Ahora, cuando vos mirabas desde arriba este pie, miren este pie, ya está angulado, el deforme que tiene, y fíjense que el mismo pie, en la región plantar, como vemos, no tiene el arco, este pie es más ancho de lo normal. Este pie también ya viene un pie frío, pero bueno, hay que acondicionarle las plantillas, los calzados, para evitar que tenga lesiones ulcerativas que puedan prevenirse. Y acá es el manejo progresivo, ¿sí? Esto, la Federación Internacional, obviamente de pie diabético, dice que cuando vemos un paciente que tiene eritema, un pie caliente y un pie inflamado, ojo, abramos los ojos que puede ser un Charcot, pero también puede estar infectado. Entonces debemos descartar con qué, con laboratorio, le vamos a hablar que le vamos a pedir, y le vamos a hacer técnicas de imágenes. Como primera instancia, una radiografía, que es algo fácil que todos tenemos acceso. Muchas veces nos alcanza, no. Entonces debemos ir a métodos más complementarios. La resonancia. Pero ¿qué hacemos en el mientras tanto? Si es un paciente que no descartamos lo infeccioso, ¿sí? Que no requiere de internación, esto no hace falta internarlo, pero sí hace falta descargarlo. Es decir, el paciente no puede apoyar muletas, silla de ruedas, lo que sea, pero no puede seguir caminando hasta que hagamos el diagnóstico. Y si confirmamos el diagnóstico, hasta que esto se enfríe, no debe apoyar. ¿Qué implica? Que si esta persona tiene 40, 50 años y trabaja, puede estar 2, 3, 4 meses sin ir a trabajar. Con lo cual eso también genera otro problema, porque en los trabajos que dicen, esto no es para que no vengan a trabajar, no lo entienden. Y entonces genera, el paciente empieza con que no cobra el sueldo, y un montón de connotaciones sociales a las cuales también nosotros, porque vienen y dicen, no doctora, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a mantener mi casa, yo no puedo quedarme sentado con la pata para arriba porque hay que ir tengo que pagar los gastos de mi casa. Y el paciente, como no tiene dolor, entonces ¿qué hace? Sigue caminando y muchas veces no hace, no cumple las indicaciones que uno le da, con lo cual después termina con una deformidad. Entonces es importante explicarle a estos pacientes, bueno, yo te muestro, ¿sí? Si vos caminás con estas circunstancias te puede pasar esto, ¿sí? Tu pie que tiene esta forma va a terminar con otra forma y después no hay retorno de esto, es irreversible, y después la otra que queda son las correcciones quirúrgicas. Los pacientes uno puede pasar por todas las etapas, ¿no? Un paciente donde uno le explica de forma convencional, entiende y adhiere al tratamiento. Y tenés el otro extremo, que a veces a los pacientes hay que darle digamos, la información no tan procesada y filtrada para que puedan entender y hacer caso. Y hay gente que nos tenemos que adecuar también a lo que tenemos delante. Si una persona tiene que ir a trabajar, y bueno, veremos la forma de tratar de que use muletas, además, y que apoye lo menos posible, porque va camino a una deformidad ya desde el vamos. Después veremos cuánto más grave será. Y queda la última etapa, ¿sí? Del pie isquémico, ¿sí? El pie isquémico va a ser, ya sabemos que tiene una aterosclerosis, que en diabetes está avanzada, tiene una placa de ateroma que, dependiendo del sitio donde está, va a ser el compromiso que tenga, ¿sí? A nivel digital, ¿sí? Como vemos en la foto, o a nivel proximal, donde pueda tener tibial anterior
anterior, es importante conocer por ahí el torrente vascular para poder entender por un lado por qué hace lo que hace y en dónde lo hace, y el que más le va a servir obviamente el cirujano vascular para tomar la decisión de dónde tiene que ir a buscar la lesión, ¿sí? Hoy por hoy, nosotros, ¿cómo podemos pensar de que el paciente tiene una arteriopatía? Donde te refiere, uno le puede preguntar, cuando caminas, ¿te duelen las piernas? Ah, sí, me molesta. ¿Dónde? Puede claudicar la pantorrilla, puede claudicar la zona glútea. ¿Cuántos metros vos caminás antes que te empiece a doler? Y no, 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras. Recuerden que el de la arteriopatía es el mirador de vidriera, el que empieza caminando y cuando empieza a doler hace que se para, mira un poco la vidriera, mejora un poco el flujo y sigue caminando. Y también podemos encontrar que directamente consulte por una gangrena, ¿sí? Que a veces pasa que decís, ¿cómo puede llegar un paciente en estas condiciones? ¿Cuánto hace que tiene el pie con una necrosis que llega, a veces como le mostré ese paciente con la necrosis, creo que la volvió a poner, ¿cómo puede un paciente consultar con esta lesión? Bueno, esta persona se internó, hicimos traumatólogo, una amputación transmetatarsiana, y el resto hicimos todo un debridamiento, sacamos todo el tejido necrótico, hicimos curación avanzada de heridas, y el paciente quedó con un antepié amputado, que dentro de todo fue lo más económico que pudimos hacer para no hacer una mayor amputación, y como el resto del territorio estaba en condiciones, no requirió un bypass. Le recuerdo de nuevo esto para charlar, y esto que ya habíamos hablado. Y lo que decía, una isquemia incrementa la infección. ¿Por qué? Porque si no llega la circulación, el antibiótico tampoco va a llegar, ¿sí? Y a su vez, una infección puede generar isquemia por compromiso de los vasos. Entonces, la isquemia y la infección muchas veces van de la mano. Entonces, vamos a tener en cuenta, tenemos un proceso agudo, ¿sí? Tenemos un paciente con un pie rojo, caliente, entonces, con un proceso infeccioso que vemos que tiene una celulitis, un absceso. Lo más importante es sacar el tejido necrótico urgente y todo el material que sea desvitalizado y tejido purulento. Pero no nos tenemos que olvidar que el paciente se puede estar isquémico. Entonces, antes decía, no, le amputaban por ejemplo, el hallux, no, y después el cirujano vascular, no, hay que hacer todo junto. ¿Por qué? Porque si no lo revascularizo en tiempo y forma, el antibiótico no va a llegar adecuadamente y el paciente no va a evolucionar. Entonces, se interna el paciente, se le pide, por más que tenga un proceso infeccioso, un Doppler, ecodoppler. Si el ecodoppler tiene una arteriopatía, un flujo alterado, flujo monofásico, bifásico, lo que se hace es, se pide la arteriografía. No tengo arteriografía, un angiotac, pero necesito saber si el paciente tiene obstrucción arterial para revascularizarlo. ¿Cómo voy a revascularizar el paciente? Y tengo de dos tipos. La forma mejor sería la endovascular, ¿sí? Le coloco un stent, el paciente se opera, se desbrida, se le coloca el stent, va a llegar la circulación correctamente, el antibiótico, y va a ser el proceso de curación avanzada de herida que después va a quedar para el resto de la cicatrización de ese pie. No tengo la posibilidad, porque no tengo hemodinamia o no está el acceso a poder poner un stent, el bypass periférico. ¿Esto que genera? Y bastante complicaciones. ¿Por qué? Porque los pacientes, afortunadamente, se pueden revascularizar mucho más por hemodinamia. Y entonces los cirujanos vasculares ponen el grito en el cielo, porque se le quitan los pacientes de operar. Ahora yo le pregunto, ¿cualquiera de nosotros prefiere que le abran la pierna de punta a punta y hacer un bypass o colocarte un stent? Bueno, el gol estándar hoy es la revascularización endovascular. Y esto genera muchos conflictos, ¿sí? En este caso, esto es para aprender lo que no hay que hacer también. Este es un paciente con un pie diabético que vino con una lesión, ¿sí? Donde se le pidió un Doppler. Ese Doppler mostraba una arteriopatía periférica y se envió a hacer una arteriografía. Este paciente, antes de llegar a la arteriografía, fue captado por el cirujano vascular
que decidió que esta herida era para amputar. Cuando lo amputó, tenía una complicación vascular por isquemia y que generó una necrosis mayor. Entonces, ¿qué dijo el vascular? Y hay que amputar un poquito más. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se siguió necrosando porque no tiene circulación. ¿Y entonces qué hizo el vascular? Y amputó un poquito más. ¿Sí? Y empezamos con la técnica del salame. Vamos sacando rodaja por rodaja y el paciente termina falleciendo, ¿sí? Porque hace complicaciones infecciosas, neumonía asociada a los cuidados de la salud y termina falleciendo con una lesión que hubiera sido para hacerle un bypass periférico o una revascularización endovascular y no hubiera terminado pasando por todo ese proceso. Este es un paciente que tuvo, no tengo la foto de la primera que quería mostrar, empieza con una necrosis del hallux, ¿sí? Fácil, digamos, tranquilamente, se le hace una arteriografía, el cirujano vascular decidió que no tenía nada para revascularizar, que estaba totalmente perdido y lo manda a su casa con la amputación del hallux. Obviamente va progresando la isquemia, le amputan un segundo dedo, después hace una necrosis del tercer y del cuarto dedo, de la planta del pie, el paciente nuevamente se interna, se le hace un Doppler nuevo y el cirujano vascular hace los Doppler, ¿no? Entonces, cuando le hace el Doppler por esta internación, cuando le hace interna para hacer la amputación de este sector, le hace un Doppler, un cómico, y le dice, usted tiene que estar revascularizado, ¿cómo no le han hecho un bypass? No, dice, porque el doctor que me vio me dijo que no era para un bypass. Pero qué animal, ¿quién fue el que le dijo esto? Usted. Que termina con esa amputación, después lo fuimos curando con cicatrización avanzada de herida y el paciente no pierde la pierna, se hizo la revascularización, se hizo el bypass y hoy se encuentra en ese estado. Con los papelitos. Bueno, lesiones que podemos encontrar. La típica lesión infectada, sí, pero que tiene un eritema de menos de 2 centímetros, pero que en este dedo está provocando una isquemia. ¿Por qué? Porque está haciendo un síndrome compartimental. ¿Qué hay que hacer con esto? Es muy fácil, a veces lo hacemos en el consultorio, es abrirlo, debridarlo y hacer el drenaje. Como les decía, acá son las lesiones isquémicas pequeñas que pueden estar peringuiales, que a veces puede ser malinterpretado como una perionixis, ¿sí? Muchas veces van al podólogo, el podólogo por ahí estuvo trabajando sobre la uña, entonces a veces se malinterpreta como un corte mal de la lesión y cuando vemos esta uña con respecto a la de al lado, vemos que el color, la textura y demás no es la misma. Y si vemos en la base de esta uña, tiene un eritema, que significa que hay un aumento del metabolismo de este dedo, y si este dedo encima, como vemos acá, que tiene una arteriopatía, puede evolucionar rápidamente una necrosis. Hasta llegar que el paciente, como les digo, a veces consulta por una necrosis muy amplia, donde uno dice, ¿cómo pudo estar en su casa y no consultar por esto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar a nuestros pacientes cuando vienen? Sobre la anamnesis vamos a preguntar si tuvo infección previa, qué tratamiento usó, porque muchas veces tuvieron una osteomielitis previa, terminaron de forma incompleta el tratamiento antibiótico. Recuerden que una osteomielitis aguda son 3 meses de tratamiento y una crónica son de 6 meses a 8 meses. Lo que implica 8 meses tomar antibióticos, a veces son antibióticos que se toman más de una vez al día, 3 veces al día, por ejemplo, si es sensible a ser amoxiclavulánico, tenemos la opción de que tenemos 2 dosis diarias, pero si tenemos el hospitalario que es de 500, la tienen que tomar 3 veces al diario, 8 meses de tratamiento antibiótico donde les da diarrea, malestar digestivo y demás, la mayoría de la gente lo que hace es no decirte que suspendió el antibiótico o que lo toma de forma intermitente. ¿Qué fue lo que le ocasionó en ese momento la infección que tuvo? ¿Cuánto duró? Y el motivo de consulta puede ser que venga por eritema, dolor, ¿sí? O algo importante. En el examen físico vamos a buscar si hay signos de infección, si hay necrosis y crepitación, si tiene una puerta de entrada
y si pensamos o no que tiene osteomielitis, y ahora vamos a ver qué vamos a buscar, y si tiene o no compromiso sistémico, que eso es lo que vamos a utilizar para internar. Entonces, ¿cómo evaluamos la severidad de nuestro paciente? Recordemos, si no está infectado, sí tiene una herida pero no tiene infección, y lo vamos a clasificar en leve, moderado, severo, con lo que hablamos, ¿sí? Con la extensión a lo largo y en profundo. Y ahí vamos a decidir, ¿esto es ambulatorio o es internado? La verdad que prefiero que internen un paciente de más y que prontamente se vaya de alta con una celulitis menor que no internar un paciente y que termine con una amputación mayor. Esto es un paciente que consultó donde todas tenían, no le faltó nada. Tenía la isquemia, la infección y además tenía una neuropatía porque no tenía sensibilidad. Imagínense que este paciente con este pie entró con shock séptico y a pesar de que se hizo el desbridamiento fallece del shock séptico que tuvo a partir de este fondo. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en su casa sin consultar? Bueno, obviamente este paciente llevaba semanas en su casa, no quería consultar porque sabía que lo iban a internar. Obviamente evoluciona mal. Bueno, ¿qué vamos a usar para clasificar a nuestros pacientes? Hay diferentes clasificaciones. La vamos a tomar muy rápido porque lleva mucho tiempo por ahí y no es el tema de hoy, pero como la primera clasificación que se usó así más generalizada fue la clasificación de Wagner, donde hay 5 grados que tienen que ver, si no tiene lesiones, un Wagner 0, superficiales 1, profundas 2, profunda con absceso con compromiso del hueso 3, una gangrena limitada va a ser un 4 y 5 la extensa. En este dibujito que podemos ver como más fácil, que a veces lo podemos tener como plantilla en el consultorio, por lo menos una ayuda a memoria, donde vamos a ver si tiene solamente un callo, una herida superficial, una herida más profunda con compromiso del músculo, con compromiso del hueso, y si tiene una necrosis local o generalizada con compromiso de todo el pie. Cuando hablamos, hay otra clasificación de Texas que lo que hace es muy similar, pero habla de isquémica, infectada o mixta, y lo mismo en la profundidad. La de PEDIS es una clasificación que PEDIS significa perfusión, extensión, pérdida de tejido, infección y la sensibilidad. Y vamos a hablar de un PEDIS 1, eso es un pie no infectado, donde el infectado ya habíamos hablado cuáles son los signos. Un PEDIS 2 que es leve, con lo cual si es leve podemos interpretarlo de manejo ambulatorio. Y un moderado, ya vamos a estar hablando de internación. Esta es una clasificación que es la que hoy tiene como más auge, que está en el Centro San Elian, es un centro mexicano de cuidado del pie diabético, que el doctor Fermín Martínez, estudiando a los pacientes, hizo una clasificación que hoy está validada a nivel internacional, por lo cual también tiene peso, donde evaluamos desde el sector donde está el compromiso, la localización topográfica de esta lesión, si hay compromisos de una o más zonas, si hay isquemia no asociada, infección, edema, si tiene o no neuropatía, si tiene el tipo de área que está comprometida, la profundidad y en qué etapa está de cicatrización. ¿Para qué sirve esto? Para clasificarlo el día del ingreso y después reclasificarlo, y ahí vamos a ver si el paciente está evolucionando para mejor o peor y qué riesgo de amputación tiene. ¿Sí? Acá es lo mismo que le explicaba, es que si tiene la localización solamente digital, metatarsial o tarsal, es decir, antepié o retropié, si tiene a nivel dorsal, lateral o 2 o más regiones, si tiene una o más regiones del pie que están comprometidas, si tiene isquemia o no, si tiene infección, si tiene edema, si tiene neuropatía, la profundidad, el área, si es pequeña, y esto está medido por centímetros, y en qué fase de cicatrización. Y esto es lo que va a ver cuando ves en una primera instancia el pie, que vos le vas a dar una puntuación, lo vamos a clasificar con el semáforo si el paciente tiene menos de 10 puntos, ¿sí?
que tiene buena evolución, que va a cicatrizar y que tiene bajo riesgo de amputación. Cuando te da menos de 20, entre 10 y 20 el puntaje, ya es un Zanelian moderado o grado 2, donde tiene amenaza parcial de amputación y que tiene hasta un 30% de posibilidades, pero que depende del esfuerzo terapéutico que uno le ponga en la posibilidad de la buena evolución de ese pie. Cuando tiene entre 20 y 30 puntos es severo, no solamente que amenaza la extremidad, sino la vida de ese paciente, y obviamente tiene altísimas chances de amputación y altísima mortalidad. Entonces, nosotros lo clasificamos al ingreso. Un paciente que está en estas condiciones hoy tiene un Zanelian 20, lo desbridamos, lo revascularizamos, al cuarto o quinto día lo reclasificamos y tiene un Zanelian 10. Bueno, el paciente va con buena evolución, ¿sí? O no, el paciente evoluciona con necrosis, está peor, no se revascularizó, hay compromiso sistémico. Bueno, lo clasificamos en un Zanelian 3 con alta probabilidad de muerte y de amputación. Esto es largo, pero es esto que les contaba, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo clasificamos? Lo evaluamos de primera instancia. ¿Está infectado? Si no, es leve, moderado o severo. Es leve, lo puedo manejar ambulatorio. Moderado a severo se interna. No solamente voy a tener en cuenta lo infeccioso, sino lo vascular. ¿Tiene posibilidad de revascularización? A veces no tiene posibilidad, o yo no tengo posibilidad en el centro que estoy. Bueno, saber que lo tengo que derivar a un lugar que tenga posibilidades de revascularización. Hacemos como de costumbre, dijimos, todo el examen integral del paciente con evaluación, y entonces vamos a ver qué le tenemos que hacer al paciente. Por un lado, vamos a charlar ahora qué es el esquema TIME, de cómo vamos a evaluar una herida en nuestros pacientes, qué laboratorio le vamos a pedir, básico, mínimo, hemograma, reactantes de fase aguda, eritrosedimentación, PCR, función renal y hepatograma, porque es algo básico para poder ver qué compromiso sistémico tiene nuestro paciente, al igual que la CPK. Si hay compromiso muscular, puede que tenga aumento de la CPK o no y generar una rhabdomiosis también en nuestros pacientes. ¿Qué estudios por imágenes? Y bueno, lo que tenga acceso. Si solamente tengo radiografía, si tengo posibilidad de hacerle una tomografía, ¿sí? ¿Qué estudios vasculares? Un Doppler o una arteriografía o una angiotac. ¿Y qué vamos a hacer con la toma de cultivos? Y ahí es un tema bastante importante para hablar, es cómo le tomo el cultivo al paciente. ¿Y cuál es el gol estándar? El gol estándar hoy es cultivo por gramo de tejido. Es decir, tengo que sacar, desbridar todo lo que está necrótico, tomar una biopsia de lo profundo y mandarlo a cultivar. La bacterióloga tiene que pesar cuántas colonias tiene por cada gramo de tejido y eso nos va a decir si está infectado o no. La mayoría, seguramente de donde trabajamos, yo tampoco, y eso que trabajo en lugares que tienen acceso a un montón de condiciones, no tenemos un bacteriólogo que me haga cultivo por gramo de tejido. ¿Qué es lo que menos sirve? El hisopado. El hisopado arrastra la superficie y no podemos tener en cuenta si esto es contaminación o infección. Con lo cual, el cultivo por punción de piel sana o tomar una muestra del fondo de esa herida y mandarlo a cultivar, aunque sea para que nos digan qué bacteriología tiene ese tejido. Y obviamente si sospechamos que el paciente tiene compromiso sistémico, hay que hacerle con cultivo, ¿sí? Muchas veces podemos rescatar 5 gérmenes, 4 gérmenes en la herida y en los hemocultivos tenemos un germen y bueno, es al que le vamos a dar más prioridad. ¿Qué es el esquema TIME? El esquema TIME es el que vamos a manejar los que hacemos curación avanzada de heridas, donde la T tiene que ver con el tejido, la I de infección, la M de humedad, ¿sí? En inglés, y la E de bordes. Entonces, tenemos que chequear cómo está el tejido. Cuando hay tejido no viable, hay que sacarlo, ¿sí? Hay que hacerle desbridamiento. Después veremos si es quirúrgico, cortante o enzimático con alguna crema o hidrogeles. La infección, tenemos que controlar la carga bacteriana. Usaremos antisépticos en una herida infectada, no de forma crónica porque produce apoptosis de los queratinocitos y retrasa la cicatrización de una herida, utilizar crónicamente los antisépticos. Pero tenemos que hacer una higiene de la herida y utilizaremos antibióticos tópicos o sistémicos de acuerdo a la condición que tiene el paciente.
Si la herida es muy secretante, tiene mucha humedad, deberemos hacer control del exudado. Si la herida es muy seca, ¿sí? Un pie seco y tiene una úlcera seca, no le vamos a poner un apósito seco, le tenemos que brindar humedad, ¿sí? Porque la pura húmeda aumenta el 60% de la cicatrización que una pura seca. Pero si tiene exceso, por ejemplo, tenemos un pie dematizado, porque además tiene un síndrome varicoso, con una efracción y sale líquido permanentemente, nunca va a cicatrizar esa herida. Entonces debemos tratar de controlar con ciertos apósitos la humedad que tiene. Y los bordes, lo mismo. ¿Quién va a proveer los queratinocitos para que cierre esa herida? Los bordes. Si los bordes están macerados o están en malas condiciones o necróticos, eso nunca va a cerrar. Entonces es importante evaluar los bordes y cuidar los bordes. Si tiene hiperkeratosis, a veces tener que sacarlo. Ya puede ser con algo, con un desnidamiento cortante, o a veces con medicación, como usamos cremas, con vaselina salicilada del 2%, para que haga un peeling, digamos, de esa zona de manera más progresiva, sin ser agresiva. Y debemos proteger los bordes para que puedan estos queratinocitos en algún momento poder cerrar la herida. ¿Qué es importante hacer y qué es no lo que hay que hacer? Cuando vamos a cultivar una herida, primero hay que limpiarla con solución fisiológica y sacar todo el tejido necrótico. De preferencia, obtener el cultivo a partir de biopsia o curetaje de lo profundo de esa lesión. Y si no, tenemos que aspirar colecciones, pero no aspirar la pus, porque no nos sirve hacer eso. Muchas veces uno aspira la colección y manda eso, y eso es el material muchas veces no representativo para después que crezcan bacterias. Entonces, vamos a drenar el material purulento y vamos a tratar del tejido que queda por debajo de la pus, hacer una punción, aspiración de ese tejido para tratar de obtener bacteriología de esto. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? No cultivemos en los pacientes que no tienen signos de infección, porque siempre van a estar contaminados. Una úlcera crónica seguramente va a estar contaminado, entonces a veces ponemos antibióticos o antisépticos sin necesidad. Obtener muestras, o sea, con el tejido necrótico como mostramos en el pie, yo no puedo agarrar un pedacito de esa superficie y mandarlo a cultivar porque puede crecer dinosaurio, bicho bolita, cualquier cosa. Entonces necesito que sea correcto. Y el hisopado, como le dije, o la puedo directamente mandar, puede que no sea representativo o que nos dé un germen que realmente no existe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que las infecciones agudas en general son monomicrobianas, mientras que las crónicas son polimicrobianas. Entonces, en lo agudo, en la celulitis más común, pensemos en estáfilo y lo mismo para poner el antibiótico adecuado empírico mientras esperamos el resultado del cultivo. Pero cuando las heridas son más importantes, no debemos dejar de cubrir los bacilos gram negativos, que tenemos Enterobacter, la coli, la pseudomonas como gérmenes más importantes, y los anaerobios y los amarres en aquellos que estuvieron asociados a pacientes que estuvieron internados, que están asociados al cuidado de la salud, o sea, que frecuentan el hospital continuamente o la clínica, donde sabemos que ese paciente no tiene los gérmenes de la comunidad, sino gérmenes que pueden ser intranosocomiales. Esto es lo que le decía cuando sospecho la osteomielitis. Cuando yo tengo una herida que tiene exposición ósea, debo tocar con una punta roma, y si toco hueso, es osteomielitis hasta que se demuestre lo contrario. Después lo deberé corroborar con tomografía o resonancia y con biopsia de ese hueso. ¿Por qué? Porque si es una herida superficial que solamente tuvo exposición ósea aguda, el tratamiento antibiótico a lo mejor pueden ser 15, 20 días. Si tengo osteomielitis aguda son 3 meses. Si tengo una osteomielitis crónica son 6 meses de tratamiento. Con lo cual es importante obtener. Muchas veces tenemos la ventaja hoy que los tomografistas hacen punciones bajo tomografía. Entonces le pedimos la tomografía y a eso le asociamos una punción guiada bajo tomografía y eso se manda a cultivo y a anatomía patológica. El cultivo nos va a dar el germen y la anatomía patológica nos va a decir si tiene osteomielitis aguda o crónica. ¿Qué voy a hacer en los casos leves? Recuerdo el coco gram positivo y ¿qué puedo utilizar? Clindamicina, AMS, amoxiclavulan y amoxicilbactam en versión vía oral, TMS, minociclina, quilononas o cefepime, metamina ambulatorio. Cuando tengo un caso moderado severo, el paciente se interna
gérmenes polivirulenos, como decimos, no debemos dejar de cubrir el Staphylomedes y la Pseudomonas, con lo cual podremos o no utilizar clindamicina y AMS según flora y fauna que tengamos en nuestros lugares de trabajo, pero seguramente el empírico nuestro va a ser piperacilina, tazobactam, imipenem y vancomicina. Y las quinolonas veremos, porque puede ser que sea efectiva, como no. Si un paciente ya estuvo internado, ya tuvo otros episodios, lo más seguro es que tenga resistencia en los gérmenes. A veces pasa, por ejemplo, hay una de las pacientes que decía que recidivó por tercera vez, siempre tiene un estáfilo. Lo que fue cambiando fue la sensibilidad de ese estáfilo. Así que por eso es importante cultivar y tratar de tener la sensibilidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante una úlcera? Descargarlo, restaurarle la perfusión, tratarle la infección si tiene o no, cuidado local de la úlcera y educar a nuestro paciente para tratar de evitar la recidiva. Estas son las descargas que veníamos hablando, ¿sí? No tengo nada en mi hospital, un yeso de contacto total, ¿sí? Un yeso donde el paciente no puede pisar, no le voy a poner taco, nada, porque le dé que no pise, ¿sí? Esta es lo que decía la sandalia tipo d'arco, que tiene la mitad anterior, le falta suela, entonces la mitad del antepié no apoya. La férula de Walker, esta es la paciente, recuerdo que le mostré la deformidad del Charcot, bueno, tiene unas varas acá de metal, entonces encastramos el pie dentro de esa bota, lo fijamos y él puede alinear medianamente ese pie para poder caminar. Lo ideal son este tipo de suelas que se llaman roller, ven que tiene como es redondeada, entonces el paciente va alineando tanto el apoyo posterior como el anterior. De esta también existen otras sandalias que en realidad hay un apoyo posterior, lo mismo que esto, pero cuando la lesión es posterior, lo que le falta es la mitad de atrás. Hay pacientes que directamente tienen un acondicionamiento donde evitamos que apoye, por eso no se le pone ningún tipo de aditivo para que pueda pisar. Y esto es una bota óptima que viene ahora, que cuesta entre 60 y 70 mil pesos, que tiene la suela, es como si fuera un encastre de goma eva. Entonces vos le vas sacando, donde tiene, por ejemplo, un mal perforante plantar, le sacas el sector, ven que es todo chiquitos, ¿no? Le sacás esos encastres como si fuera un rompecabezas y le dejas el hueco para que no apoye ese sector que tiene la lesión anterior, y como es toda la suela, puedes utilizar si tiene anterior, medio pie o retropié. Era una paciente que tenía una uña larga que se había incrustado en este lateral del pie, que obviamente termina siendo una necrosis de este lateral por una infección a partir de que esta uña estaba encastrada dentro del dedo. ¿Sí? Uno controló, digamos, la lesión que tiene en la uña y esto después cicatriza lentamente. Acá hay un paciente que uno lo ve con una pequeña úlcera, pero cuando le hicimos la radiografía tenía una fractura porque en realidad tenía una osteomelitis, ¿sí? Ese hueso estaba debilitado y se pudo ver en una simple radiografía. Este hueso, que también acá tiene si uno ve que tiene aire y demás, donde tenía una osteomelitis y este dedo que lo veías de afuera y era bastante inocente, ¿no? Entonces, siempre pedir la posibilidad de estudios complementarios. Este es un paciente que se clavó un clavo en la planta del pie y cuando uno mira, bueno, ahora no se ve bien, pero tenía un granuloma piógeno. A partir del orificio por donde entró el clavo, hizo una infección, terminó siendo un granuloma piógeno, por lo cual lo mandamos a operar, resecar, tratamiento antibiótico y curvo. Esta es otra paciente con un muy mal cuidado de su higiene personal, que tenía las lesiones plantares bilaterales. Y entonces decía, ay, ¿cómo la descargo? Si tiene los dos pies por igual. Entonces empezamos por descargarle el pie que estaba más complicado y le acondicionamos un poco el otro pie. Después en su casa se clava una chapa, hace una infección y progresivamente fueron cerrando las lesiones. Tiene lesiones bilaterales en una paciente que no se lava los pies, que anda con crocs todo el día, que no se venda las heridas, con lo cual uno sabe que a largo plazo va y
que no hay que hacer. Esto es un paciente que llegó a la clínica donde había un enfermero, ¿sí? Que lo habían mandado porque cada vez que tenía el bordecito negro, ¿sí? El tejido necrótico, le iba sacando una rodaja, ¿sí? Le fue sacando hasta que le dejó toda la falange afuera. Obviamente este paciente es no rescatable, tuvo meses con esta falange afuera y lo único que queda es hacer una amputación parcial del dedo y tratar de hacer que no se extienda la infección al resto del dedo. Este es un paciente que también primero se clavó un clavo en la planta del pie, hizo una infección, después esto se quemó apoyando los pies en el calefactor, evoluciona bien, pero sabemos que es un paciente con un pie de riesgo porque ya tuvo varias lesiones. Y ya estamos terminando. Y este es un paciente que se interna con el cirujano vascular que le pone antibiótico empírico, sin cultivo. El paciente se va de alta, viene a mi consultorio de esa forma, con un casquete de material seco alrededor, que le hago una radiografía donde no tiene falange, la osteomelitis que tiene, y cuando empezamos a buscar un poco mejor, tenía una puerta de entrada en el dedo, que cuando le sacamos este costrón que tenía, ¿sí? Tomamos cultivo de la herida y cultivo del hueso, tenía una osteomelitis por un estáfilo, hicimos tratamiento antibiótico y evoluciona favorablemente. Este es un paciente que a partir de esta lesión hace esta necrosis, se hace la cirugía, se hace el desbridamiento y hoy está con la herida en esa circunstancia. Esta es una paciente, una chica empleada doméstica que trabaja sobre las crocs, que se hizo una ampolla que no se dio cuenta, siguió trabajando con lavandina, además, detergente, digamos, lavando el piso, progresa, no tengo la foto del ingreso, pero progresa, hay que hacer una amplia resección quirúrgica, donde planta el pie, tenemos exposición de los tejidos, hay que hacer resección del quinto dedo, con una amplia resección de tejido. Ahí no solamente se hace este desbridamiento, después se coloca un BAC, que es una bomba de aspiración donde evoluciona de esta forma y está cicatrizando, esta es de esta semana, como está cicatrizando esta herida en 2 meses. Todavía no vuelve a trabajar. Y esto es lo que tampoco hay que hacer. Hoy los cirujanos vasculares siguen amputando lo que se llama la turca, que es dejando expuesto hueso. Este hueso expuesto lo único que hace es, si un paciente tiene una patología vascular, evoluciona la necrosis con exposición ósea y obviamente este paciente termina amputado. Recordar entonces, como les dije, esto lo pueden bajar de la página, y terminando es cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener. Pensar que si tiene eritema, aumento de la temperatura, edema, oscurecimiento, tejido necrótico, crepitación, mal olor, hay que internarlo, es urgente y tiene que trabajar un equipo multidisciplinario. El clínico que va a poner los antibióticos, tomar los cultivos, infecto también, el cirujano que va a tener que hacer el traumatólogo con el desbridamiento y el vascular que puede intervenir o no, hacer la revascularización. Los 3 son urgencias, de los cuales 2 necesitan sí o sí la internación, que es el isquémico y el infectado, y el neuropático no requiere internación, pero sí abrir los ojos para tratar de hacer el diagnóstico para evitar una deformidad y una morbilidad mayor en el paciente. Y no hay que quedarse, digamos, en la inercia, y lo que no sabemos tenemos que derivar. Bueno, mucha información, pido disculpas, pero bueno, es amplio. Si alguno, no dejé mi mail, pero bueno, después les dejo mi mail si alguno tiene alguna consulta o una pregunta. Las curaciones postquirúrgicas, ¿con Sí. qué se hace? Bueno, una de las cosas que
En el momento que están infectados, los pacientes tenemos que bajar la carga bacteriana y ahí utilizamos antiséptico. Podemos utilizar, en general nosotros usamos ácido bórico o podemos usar una gasa iodoformada durante, por ejemplo, la chica, esta usó durante 48 horas gasa iodoformada, que se dejan una vez al día, se hacen esas curaciones. Una vez que uno saca ese momento de la infección en agudo, después lo que hacemos es lavamos con solución fisiológica o con agua y jabón. ¿Qué jabón utilizamos? Recuerden que la piel tiene un pH de 5 y si lavamos con el jabón que de batea o que tiene un pH 7, con lo cual reseca. Entonces nosotros lo que ofrecemos tenemos dos opciones. Lo más barato es el jabón TAP, que no tengo ningún conflicto de interés, que sale 50 pesos y demás. Si no, tenés los Cetaphil y demás, que son más dermatológicos, pero te cuestan 200, 300. No, todo tiene que tener pH 5, que es el pH de la piel. El tema es que te salen 200, 300, 400 pesos esos jabones. Y después, dependiendo del poder económico que tenga nuestro paciente, usamos distintos apósitos, la bomba, como me preguntaba si era cara, y ponerle un VAC a un paciente 15 días cuesta 75.000 pesos. ¿Sí? No es accesible. En el hospital lo podemos hacer el Cibaco con la aspiración central, o sea que la internación es fácil. ¿Sí? El tema es cuando el paciente lo mandamos ambulatorio. ¿El ácido bórico en qué porcentaje? Al 2%. Y cuando está infectado usamos la clorexidina, el jabón clorexidina, que recuerden que viene al 4%. Y para las heridas se usa el 2%. O sea que hay que rebajarlo con solución fisiológica a la mitad. ¿El uso de colagenasa es seguro en estos pacientes? Sí, la colagenasa es un desbridante para lesiones superficiales y leves.